que podamos entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder captar lo que nos quieres enseñar y, Señor, dame sabiduría también para poder compartir lo que tú quieres decirnos, Señor. Ayúdanos en todo ese tiempo para poder aprender. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, quiero que pensemos primero en un equipo de fútbol. A ver, ¿qué tal va su imaginación? ¿No? Imagínense un equipo de fútbol está en un partido y de la nada el arquero quiere ser delantero. Se dice, se arrebata y saca los guantes y se va adelante y empieza a querer a meter goles. O luego el delantero prefiere ir de defensa y se empieza a hablar, pues, se empieza a armar todo un desorden en el partido, ¿verdad? Eh, no hay un orden. Entonces, lo que podemos ver es que empieza a haber conflictos, empieza a haber diferentes opiniones, diferentes, cada uno quiere hacer lo que quiere, en pocas palabras. Eh, ya más o menos un poco más de un mes, en los cultos de Jucú, estábamos hablando, no sé si siguen la corriente, ¿no? Estamos hablando sobre temas de la iglesia, ¿no? Habíamos empezado sobre cómo se inició la iglesia, cómo se fundó. Y bueno, el sábado pasado habíamos anotado, mejor dicho, se había expuesto sobre cuáles son los propósitos de, de la iglesia, ¿no? Cuál es la tarea de la iglesia. Y, y no sé si ustedes se acuerdan, a ver, alguien que me pueda decir, tal vez, si alguien se acuerda cuál era el propósito de la iglesia, o en todo caso, si no se acuerdan qué se había dicho ese día, para ti, ¿cuál crees que es el propósito de la iglesia? A ver, Andrés, ¿podrías ayudarme? ¿Cuál crees que es el propósito de la iglesia? O si Porque te a mí, acuerdas. bro. El propósito de la iglesia. eh, Quiero ordenar mis ideas. Estoy ordenando mis ideas, man. Dame chance. Ya. A ver, a ver. A esos que son tapaditos. A ver, por ejemplo, a ver, Rebeca, la hermana Rebeca Montalbán. ¿Podríamos decirnos para ti, cuál crees que es el propósito de la iglesia? Creo que el propósito de la iglesia se podría decir que es bueno, en mi mente viene el ir y hacer discípulos, o sea, a las finales nosotros cada uno somos parte de la iglesia, ¿no? Y cada uno somos iglesia, entonces, de cierto modo pienso que ese sería un propósito, ir y hacer discípulos y que no solamente queden nosotros, pues, ¿no? Sino también de compartir con más personas. Ujú, exacto. A ver, otra opinión. Alguien más que quisiera dar su opinión de cuál cree que es el propósito de la iglesia. Tal vez puede ser Jennifer Urteaga. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Yes. Bueno, no estoy con mi cuadernito porque no estoy en mi casa, ¿sí? Estoy en la casa de mi mamá. Y pero uno de los propósitos es dar a conocer el reino de los cielos, ¿no? Ujú. Eso creo. Sí, sí, está bien. Bueno, sí tienen que ver, no sé si Andrés ya lo pensó o piensa igual que los Sí, demás. ya pienso igual, pero yo pensaba como que yo tenía otra frase en mi mente, estaba diciendo como que el propósito de la iglesia también es que todos podamos reflejar el carácter de Cristo a través de nuestras vidas y al mismo tiempo que hacemos eso, ya pues podemos llevar a otros a Cristo también. O sea, a Mm, veces, yo pienso que a veces, por ejemplo, es más, ni siquiera estás como que predicando, es un ejemplo, ¿ya? Pero ya tu vida está reflejando a Cristo, entonces ya también estás cumpliendo como este propósito, todo eso. No digo que, ya no debes predicar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces también con nuestra propia vida somos luz y ya estamos cumpliendo el propósito también. claro, exacto. Y es importante que tengamos siempre presente cuál es nuestro propósito, porque recordemos que iglesia somos nosotros, como dice Andrés. Entonces,
Ahora, el propósito de un equipo de fútbol que les mencionaba antes, ¿cuál es? Es el ganar el partido, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, el equipo sale a la cancha no para perder, sino para ganar. Entonces, teniendo esto, um, ¿crees que en la iglesia existan cosas que frenen el propósito de la iglesia? ¿O situaciones que crees que creen divisiones en la iglesia? Estoy hablando internamente, ¿no? Entre los miembros. A ver quién puede ayudarme con esta pregunta. Tal vez Ani. Bueno, A España. ver, Sí, sí. Primero quiero decir que si quieren participar, hablen, ¿no? No es necesario que Caleb les esté diciendo, tú haz, tú no, pueden participar. Bueno, hay cosas que frenan ese propósito, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay mucha envidia o cuando hay mucho el juzgar. Creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de no haber unidad, porque pienso que el propósito indica un camino, ¿no? Marca un camino en el cual tenemos que seguir y que si cualquiera que no esté en esa unidad, en ese propósito, o cualquier cosa que salga de ese propósito, lo va a frenar. Es como que diciendo o está con nosotros o está en nuestra contra. Eso quiere decir que si no apoya, está en contra. Entonces, creo que esa es una de las cosas que puedan pasar, ¿no? Y situaciones que, un segundo, situaciones que crean divisiones en la iglesia. Creo que hay demasiadas muchas veces, inclusive tiene que ver con nuestra forma de ver a los hermanos, ¿no? De creer eh, de que un hermano nos caiga bien o nos caiga mal o que le miremos feo o no. Entonces, todas esas cosas creo que tienen mucho que ver con todo eso. Ujú. exacto. Y para continuar con la pregunta, vamos a ver un video que tiene el hermano Joel. Ahí. Hola, Anita, ¿cómo estás? Yo otro día he visto un chico alto, flaquito, que te manda ahí. Grande ese barcura, yo de verlo. Sí, Yo voy a contar pastor. no, no deben ser así domésticos, no Ah, sí, sean yo le he visto de así. No, no pueden ser chismosos los domésticos, no, no son buenos para recibir. Te recomiendo que no lo hagas, déjalo ahí nomás. Solo ahora para el hermano Daniel. Está bien, pásale. Gracias. Uy, Listo. ya. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que acabamos de ver? A ver, Estaban pueden rajando, escribir. pe, estaban rajando ahí. Ya. Claramente, La rajación. la ra- claramente existen diferentes cosas que pueden causar tipo de divisiones en la iglesia. En este caso, el video que acabamos de ver, ¿no? Claramente ese chisme, ¿no? Pero, bueno, ya lo mencionamos. eh, el propósito, como estaba haciendo, por ejemplo, ¿no? El caso del Cana, de esa situación, ¿no? Que ese es el propósito de la iglesia y lo anterior que hizo que estaba actuando Rubén, pues es algo que no debería pasar,
pero pasa en las iglesias, pasa en nuestra iglesia. Entonces, abramos nuestra Biblia en 1 Corintios 11:18. ¿Ya? En 1 Corintios 11:18. Y, a ver, ya, a Samir, eh, puedes buscar Santiago 3:16 y lo tienes ahí, ahí, y te voy a decir cuándo lo vas a leer. Pero ahorita vamos a leer 1 Corintios 11:18. A ver quién lo encuentra. ¿Alguien desea de leer? 1 Corintios 11:18. Ya, yo voy, yo voy. Yo. Ah, ya, dale, dale. Ay, 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 Los está bien, caballeros, está bien, pero ya estamos en división, ya ve, ¿cómo es? Ya. 1 Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Bien, creo que está bien claro cuál es, de qué vamos a tratar un poco, ¿no? Sobre las divisiones. Eh, Uno de los problemas más graves que existen en la iglesia hoy es el conflicto. Y no solo hoy, podemos ver el versículo escrito casi al principio de lo que es la fundación de la iglesia, y ya desde entonces, eh, Pablo mismo está diciendo que, dice, oigo que entre vosotros existen divisiones. Entonces, ya desde cuándo ya existía, y no podemos negar pues que ahora en la iglesia también existe eso. Cuando peleamos y nos oponemos unos a otros, nuestra atención se desvía de la tarea principal, que es edificar la iglesia, ¿no? Y cuando quedamos atrapados en buscar nuestro propio ministerio, hacer crecer nuestro propio reino y proteger lo nuestro, caemos directamente en la trampa del enemigo. Entonces, Samir, ¿puedes leernos Santiago 3:16? Sí, Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En otras palabras, está diciendo que donde existe envidia y contienda, la confusión y toda obra maligna está presente. Eh, Pensemos un momento en esto. Sentir envidia y entrar en conflicto con otros hermanos y hermanas, es como abrir la puerta de nuestras casas, la puerta de la iglesia, al enemigo, a Satanás, y literalmente invitarle a que pase a la iglesia, que se acomode, que se siente. O sea, literalmente estamos haciendo eso. Cuando peleamos unos con otros, en realidad estamos peleando a favor del diablo. Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser las razones por las cuales las divisiones se puede dar, o por cuál puede ser una de las raíces que puede generar las divisiones. Vamos a leer 1 Corintios 3, del 1 al 17. Y ahora sí vamos a leer todos porque es larguito el versículo. Ya, yo voy a empezar y debo decir quién va a seguir. ¿Ya? 1 Corintios 3, del 1 al 17. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermano Joel. Uy, se fue. Allá. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Daniel. ¿Sigo? Daniel. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Andrés. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Jennifer.
Ay, perdón. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pati. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ani. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Rebeca. Ya. El que siembra, el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Yo no había escuchado. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La hermana Gladys. Bebé. Come salto. Come. No es mi mamá, Hermano, sí, Katia. Katy. Al hermano, sí, Katia, sí. No, es que sale el nombre de Gladys. Sí. ¿Estás siguiendo el capítulo, el versículo? Sí, sí, pero Ya. ¿en dónde nos habíamos quedado? Yes. Ya está. Ah, en el 10:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya. El Cana. Creo que el cada no va a poder, creo que sí, acá, creo. Vine a atenderle a mi mamá. Ya. Ajá. ¿Cuál otra vez? Muy bien. Saludos a Shirley, Waleska, Eu, Leslie, Sari. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Hay que preguntarles si quieren leer ellos también. El cual es Jesucristo, perdón. Ya. Ya, a ver, tal vez alguna Yo leo invitada el quiera seguir. siguiente. Ya, a ver. Era el 12, ¿verdad? Sí, entonces. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hago preguntar Sari. Sí, sí, aquí estoy. A ver. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Leslie. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Camila. A ver. Si no, si no pueden, normal, no se Ajá, preocupen. normal. Ajá. Yo A leo ver. el 15. Ya, a ver. Shirley. En el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y a ver. EU. EU Olivera. Sí, ¿en cuál iban? En el 16.
Ok. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el último, a ver, Uvalesca. 17, ¿verdad? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo es. Muy bien. A ver, de todo lo que hemos leído, concéntrese un rato en lo que son los primeros versículos. Y alguien me puede decir cuál puede ser, ahí está claro, cuál puede ser una de las raíces que crea las divisiones. A ver, alguien lo puede encontrar. Celos y contiendas. Mi punto, please. Supremo por el final. Es Bien. porque... Ay, perdón. No, sí, puedes hablar. No, pues solo quería decir que es porque todavía somos carnales. Es decir, que nosotros creamos esas contiendas porque todavía no dejamos a que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras obras. Y quizás las decisiones que tomamos sean por egocentrismo o vanagloria propia nuestra. Y pues ahí es donde comenzamos a crear divisiones. Yo fue lo que noté desde el verso 1 al 4, en donde habla más acerca de la carne. Pues Pablo siempre estaba exhortando a que nosotros dejemos morir a esa carne y que aunque sea un proceso largo, eso es lo que en realidad va a hacer que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y en realidad llegamos a ser esa iglesia y lógicamente suceda un avivamiento dentro de nosotros. Y eso nomás. Gracias. Gracias. A mí me parece interesante lo que dice Sari, de ser carnales y que se vuelve un egocentrismo, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué es la envidia? La envidia es ver lo que yo tengo y compararlo con el otro y quererlo, o sea, querer y tener esa envidia. ¿Qué es la contienda? Es quizás ese hecho de justicia falsa, quizás que podríamos tener todos nosotros al querer que algo que a nuestra opinión es injusto venga a nosotros y sea a nuestro favor, porque es bien difícil que uno contienda por algo que está en contra de tu favor. O sea, no voy a ir a pelearme para que, por ejemplo, en un examen, para que me quite punto a mí y le ponga a mi compañero. No, o sea, entonces se vuelve todo lo que mencionaba Sari de ser egocentrista, ¿no? O sea, de la carnalidad en sí. A mí me pareció interesante. Claro, y esas características que, bueno, mencionó Sari y Joel, ¿qué refleja? Está reflejando que aún somos, o los cristianos que reflejan esas características, todavía son bebés espirituales. O sea, aún no han crecido, no han madurado. Ellos aún no han crecido para llegar al entendimiento y a la madurez. Recordemos que somos llamados a ser seguidores de Cristo y no de los hombres. Debemos respetarnos mutuamente y apoyarnos unos a otros en el ministerio porque todos perseguimos la misma meta. Tenemos el mismo propósito como iglesia en Cristo, tenemos el mismo propósito, que es ¿no? que es el propósito de crecer la iglesia. Mm, Pablo nos está ilustrando el trabajo y el objetivo de la iglesia al describirlo en el texto que acabamos de leer como el campo de un campesino. Y él está definiendo que el rol de la iglesia es sembrar la semilla de la palabra de Dios y regar esa semilla hasta que crezca y llegue la cosecha que Dios recogerá al final de los tiempos. Ahora, recordemos también lo que hablábamos en cultos pasados, en que todos somos partícipes, todos somos miembros de la iglesia, pero cada uno de nosotros tiene funciones diferentes. No vamos a pretender que todos enseñemos de la misma manera o no sé, o todos hagamos la misma cosa porque no llevaría a nada.
Entonces, también describe en el texto que acabamos de leer que algunos obreros son llamados para sembrar la semilla y otros son llamados para regar la semilla. Pero ambas labores, tanto regar como sembrar, son igualmente necesarias y son importantes para el crecimiento y para poder llegar a lo que es la meta de la iglesia. Ningún grupo o tarea es más importante que el otro y ningún grupo da el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento y da la cosecha. Somos sencillamente instrumentos de una cosecha exitosa. Cuando entendemos nosotros que somos uno en Cristo y que todos tenemos el mismo objetivo, que es edificar el reino de Dios, podemos apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros en vez de estar peleando y estar buscando pelea entre nosotros, podría decir, no viendo quién es más, quién es menos, que mira, yo he convertido a más personas, a más inconversos que tú, entonces no, nos olvidamos de eso y entendemos que estamos para ayudarnos y para apoyarnos. Ahora, a ver, voy a pedir al hermano Daniel que busque Filipenses 2:21 y vamos a ver otros dos puntos, otras dos raíces de las cuales crean las divisiones. Ok, Filipenses 2:21, ¿no? Dice así, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ya. ¿Sí? A ver, según tú, ¿qué puede ser una raíz de la división? ¿Qué puede crear la división? A ver, dice, bueno, según yo, a mi ver este versículo nos habla de que dice, quizás un tanto es el egoísmo, puedo ver acá, porque dice, todos buscan lo suyo propio, ¿no? Yo busco mi propia conveniencia, el otro hermano busca su propia conveniencia, el otro busca su propia conveniencia, así que, y cuando debería ser bueno, no ser lo contrario, pero al menos deberíamos ver a Cristo en un sentido de que todos tenemos un mismo sentir, ¿no? Entonces, muchas veces las divisiones, creo que ya le están nombrando, es el egoísmo, muchas veces las contiendas, las envidias, como está ahí, ¿no? La envidia. Entonces, o quizás vemos ya no vemos con los ojos espirituales, sino con nuestros ojos carnales, ¿no? Cuando ya entra en nosotros el querer, de repente, creo que acá hemos visto muchas iglesias que se han dividido por cosas de verdad sin importancia, ¿no? A veces por el terreno, por la casa, o por el lugar, no sé, es un colegio, por el colegio, entonces, o sea, uno mismo quiere hacer su propia voluntad, ¿no? O sea, y como que pierde la visión del, este, del mensaje, pierde la visión quizás de lo que realmente debería de ser la iglesia, ¿no? Y ya lo mira como con los ojos de su carne, ¿no? De la avaricia, entonces, cosas así. Entonces, yo puedo ver acá lo que es un punto que es el egoísmo, ¿no? Claro, podemos ver que ¿no? Se refiere al egoísmo y a la búsqueda personal. Desafortunadamente en la iglesia o en las iglesias hay algunos líderes que no buscan edificar el reino de Dios, sino que están creando su propio reino. Y bueno, cuando estuve preparando para eso, ¿no? Se me vino a la mente lo que son algunas iglesias mega grandes, se puede decir, así se llama, mega iglesias, creo que se dice, que muchas veces, no todas, ¿no? Obviamente no todas, pero hay ejemplos, creo yo, en las cuales los líderes de esas iglesias, pues desafortunadamente, han buscado lo que es crecer, o sea, han buscado ellos ser exaltados en otro nombre, ¿no? Y no exaltar el nombre de Jesús. Ellos ven a la iglesia como una fuente para enriquecerse, tener autoridad para sí mismos y llegar a ser importantes. Estos tipos de líderes se resisten a cooperar con los demás y a desarrollar a los demás líderes. ¿Por qué creen que ese tipo de líderes, en vez de ayudar a los demás hermanos a que crezcan,
los tienen como que domados. Alguien, o sea, domados, ¿no? En cierta forma, sino que, mira, ese es tu límite y de acá no puedes pasar. ¿Por qué creen que este tipo de líderes hacen esto? De líderes, ¿ah? Entre comillas. Yo puedo decir algo. A ver. Creo que algunos líderes toman como amenaza el potencial que pueden ver en otros miembros de la iglesia. Entonces, ahí entra el egocentrismo, pues porque piensan, yo hago mejores cosas, entonces no tiene que haber nadie más que me pueda superar, entonces hago que esa persona se sienta malo y cosas así. El egocentrismo, creo yo. ¿Otra opinión, tal vez? A veces también creo que puede ser por el área económica. O sea, no he visto, o sea, de repente el líder recibe una ofrenda de parte de la iglesia y porque no quiere que otro reciba la ofrenda, entonces él intenta como que hacer las cosas mal, pues no digamos que sabotear algo así, pero pues puede ser. Claro. Y acotando lo que decía Samir, ¿no? Estos líderes tienden a hacer esto porque tienen miedo de perder su posición, tienen miedo de perder su autoridad e influencia sobre los hermanos de la iglesia. Ellos no tienen la mentalidad de reino, sino que consideran sus propios intereses. Ellos predican a Cristo con una actitud egoísta y no sinceramente. El problema con este tipo de pensamiento es que detiene el crecimiento de la iglesia y causa heridas en el cuerpo de Cristo. Y no solo en el cuerpo, muchas veces actitudes como esas de líderes causan una mala imagen, se podría decir, un mal testimonio de la iglesia ante la comunidad. ¿Cómo fue? ¿Querías acotar algo? Sí, como hemos estado viendo también en todo este tiempo, y yo quería mencionar una cosa, estamos hablando de líderes, ¿no? Y hablábamos de líderes que a veces en la parte económica sabotean el egoísmo, pero aquí quiero yo mencionar, o viene a mí a mi mente, el hecho de que cada uno es líder, ¿no? O sea, independientemente el cargo que puedas tener dentro de la iglesia universal, o sea, independientemente del cargo de donde tú te congregues, donde tú estés, tú eres líder, ya sea en tu familia, el Señor te ha dado algún tipo de liderazgo, tal vez tienes un hermano menor, tal vez tengas en tu trabajo, tengas personas que quizás no eres su jefe, pero te consideran mucho tu opinión, o inclusive la misma iglesia, ¿no? Entonces, esa división muchas veces nosotros mismos la generamos, ¿no? Y no necesariamente por lo que mencionamos, por una cosa económica nuestra, ¿no? Sino por esa búsqueda personal. Porque aquí no estamos hablando solamente de líderes de la iglesia, sí, el hermano predicador que predica para que le den la ofrenda por tocar el manto bendito. No, estamos hablando de nosotros como líderes personales. O sea, tú, Caleb Moya, tú, Patty, tú, Jennifer, tú, Sari, Shirley, todos tenemos un liderazgo, ya sea en la iglesia o fuera de ella. Porque si estamos en Cristo, somos parte de, o sea, el Señor, como hemos estado viendo, nos ha llamado, hemos sido escogidos para su reino. Entonces, aquí tendríamos que hacer una pregunta más personal también, cómo quizás nuestras búsquedas personales están afectando el hecho de lo que es buscar a Cristo. Cómo quizás a mí me parece interesante, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y ahora mi pregunta es, ¿cuándo yo, Joel Beasley, se puede decir que he buscado lo mío propio y no lo que es en Cristo Jesús? Quizás cuando tengo sueño y tengo que reunirme, tengo que conectarme a la reunión, pero soy egoísta y ya no quiero. O quizás mi búsqueda personal por amistades,
hacen que yo el sábado en la noche diga, no, ya les voy a decir que estoy ocupado, pues, y no le tomo la importancia, porque realmente nosotros no nos juntamos aquí por el hecho de vernos las caras, sino que venimos a hablar sobre Jesús, venimos a hablar de la Biblia, venimos a ayudarnos a aprender más de la palabra del Señor. Entonces, eso es el detalle que también tenemos que pensar. No solamente, sí, el hermano líder que está al frente, no, sino yo soy líder en mi casa. Yo soy un sacerdote, como hemos visto. Yo soy hijo de Dios, yo soy parte del reino. Yo soy parte de, o sea, la gran comisión ha sido puesta y ha sido mandada a cada uno de nosotros. De hecho, si tú no tienes a Cristo Jesús, también el Señor te hace un llamado para que tú puedas aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Pero tú y a los que estamos en Cristo tenemos doble porción todavía, porque estamos llamados a hacer esa búsqueda del Señor. Entonces, aquí va para cada uno de nosotros, porque hemos visto en los domingos pasados que cada uno de nosotros es iglesia. El Cana es iglesia, Jennifer es iglesia, Patti es iglesia, o sea, todos somos iglesias, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ver eso. Cuando nuestras búsquedas personales han sobrepasado el hecho de la búsqueda por Cristo. Creo que es importante decir. Claro, exacto. Como decías, no solo qué responsabilidad en llamados líderes, ¿no? Como puestos. Cada uno de nosotros es líder en el lugar donde nos encontremos. Ahora, frente a estas cosas que causan divisiones, ¿no? De vida que acabamos de ver, ¿creen que existe alguna solución? ¿Creen que hay algo que nosotros podamos hacer, tal vez para evitar, o si existe para hacer que esto pase? No sé si alguien tiene una opinión. Sí, Sari, a ver. Sí, justo el día de hoy estaba meditando pues en el despertar de la novia y pues de la novia entendiendo a la iglesia como novia, y algo que me llamó la atención era algo que quizás nosotros como creyentes nos olvidamos, que está en Mateo 22, 34 al 40, que es el gran mandamiento. Y pues ahí en el versículo 37, Jesús dice, ¿no? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Yo creo que hasta que nosotros como creyentes no hagamos carne esa palabra de hacer al Señor, amarlo y desearlo cada día, creo que es más difícil que nosotros podamos ser esa iglesia esperada y que pues nuestras acciones sean cristocéntricas, o sea, donde Cristo venga a ser el centro en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Si bien es cierto, nosotros también hemos sido llamados a cumplir la gran comisión, evangelizar, orar por los enfermos, pero hasta que en realidad eso no se vuelva real dentro de nosotros, de amarlo y desearlo cada día, yo creo que es más difícil y lógicamente amar a Dios es comenzar ese proceso de ir renunciando a muchas cosas humanas que quizás son las que afectan a nuestra relación, son las que pueden afectar incluso a nuestro ministerio, porque de hecho nosotros como humanos a veces podemos tener muchas actitudes y emociones
De por sí somos muy emocionalistas todos y pues eso llega a crear todas esas divisiones que surgen luego y pues de existir una solución nosotras sí la tenemos y está muy claro en la Biblia. Ahora la decisión es que nosotros tomemos esa palabra y la comencemos a hacer real en nuestra vida. Amén. Y exacto, puede existir todo tipo de planes, pero nada funciona si no empieza el cambio en nosotros. Ah, Olivera, ¿quiere decir algo? Hola. Bueno, al igual que Sari, yo creo que sí hay una solución, ¿no? Y como dice ella, la tenemos en la Biblia. Y pienso que la clave de todo es volver a ser una iglesia cristocentrista. O sea, dejar el antropo a un lado, dejar el hombre a un lado y empezar a enfocarnos en lo que en realidad viene de Dios. Y que el liderazgo que tenemos en la iglesia o el liderazgo que, como mencionábamos hace un rato, viene de nosotros, esté guiado por el Espíritu, que nuestras obras vengan del Espíritu, que no sea únicamente porque tenemos un cargo, tenemos un nombramiento en nuestra iglesia, sino que volvamos en realidad a nuestro primer amor y que Cristo vuelva a ser el centro de nuestras vidas y el centro de nuestras iglesias también. Eso es todo. Exacto. Y todo lo que acabamos de mencionar, voy a saltear un ratito. Todo esto apunta, todo lo que acabamos de mencionar apunta al enfoque que queremos dar en este tiempo, a que es una mentalidad de reino. Pero, ¿qué es una mentalidad de reino? Eh, Dice, en una mentalidad de reino, los líderes con mentalidad de reino saben que ellos no son los dueños de la iglesia. Los líderes con mentalidad de reino reconocen que su trabajo, vamos a tal vez quitar líderes, nosotros, eh, los cristianos con mentalidad de reino, reconocemos que el trabajo de nosotros es entregarnos al ministerio, equipando y ayudando a otros a edificar iglesias. Um, También la mentalidad de reino siempre está buscando maneras para ayudar a que la iglesia crezca, asistiendo a otros a cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, un primer punto, obviamente de varios que podemos encontrar en la Biblia, es que nosotros busquemos ser discípulos con mentalidad de reino. Vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Ahora leamos Filipenses 2, 19, 24. Caleb, creo que Shirley Tarazona creo que quiere hablar. Levanta su mano. Ah, ya. Sí, en lo que buscamos fue. Sí, Shirley, puedes opinar o el texto. ¿Cómo? Tu manita está alzada. Sí, es que ahorita que estabas hablando de mentalidad de reino, yo me estaba acordando de una palabra que está en Efesios 4, 23, 24, que dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pienso, pues de acuerdo al tema pues, que estás tratando, pienso que una persona que tiene mentalidad de reino, lo primero que debe renovar es su mente. Cuando tú renuevas la mente en Cristo, ya tú no vas a pensar como los demás piensan, ¿sí? Ya tú no vas a hacer lo que los demás hacen. Ya tú empiezas cuando uno tiene mentalidad de reino, ya tú empiezas a pensar como Jesús pensaba de acuerdo a la palabra, cuando tú te estás alimentando, cuando estás en comunión con el Señor, cuando estás en esa continua adoración y búsqueda de su presencia, tú empiezas a cambiar tu mentalidad.
Y algo también que es a favor, dice la palabra que, en la palabra que tú estabas leyendo hace ratico, donde dice que nosotros somos servidores, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, somos sus servidores y Dios nos está utilizando y nos ha llamado a cada uno de nosotros a que su reino pueda ser establecido en la tierra, así como lo dice en Mateo, de que ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es como nuestra tarea y nuestra misión. Pero hasta que nuestra mente no sea renovada y empecemos a ver como Jesús ve, empecemos a pensar como Jesús piensa, empecemos a actuar como Jesús actúa, que todo eso se gana en oración y en la búsqueda de la presencia de Él. Solo hasta que podamos renovar nuestra mente es que vamos a poder entender lo que significa tener mentalidad de reino. Y cuando uno tiene mentalidad de reino, ya no pensamos en nosotros, así como han estado Sari, Eu, sé que varias personas han estado opinando. Cuando uno tiene mentalidad de reino, ya usted no piensa en lo que usted quiere hacer, sino en la voluntad del Padre. Entonces, me acordé ahorita de esa palabra. Muchas gracias. Gracias. Y exacto, esto es una característica que puede definir a alguien con mentalidad de reino. Y completando la idea, en el versículo que vamos a leer ahorita en Filipenses 2, vamos a concentrarnos en la parte 20-21. No sé si alguien puede leer para llenar, enriquecer un poco más sobre qué es una mentalidad de reino. ¿Del 19 al 24? ¿O solo el 20-21? Del 19 al 21. Del 19 al 21 ya. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál crees que es una característica, aparte o aumentando lo que ya dijeron las dos hermanas, de alguien con mentalidad de reino? Está ahí en el texto. A ver. No, que piensa, o sea, que piensa y vela también por los hermanos, por su prójimo, porque ahí dice, no, o sea, que una persona que con mentalidad de reino no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Exacto. Le atiné por fin. Vaya a ver. Está bien. Y uno de los principales problemas que el apóstol Pablo enfrentó al plantar iglesias, miren, en esos tiempos, fue que se encontró con líderes carnales y egoístas. Estos líderes no se preocupaban por el rebaño, sino que usaban la iglesia con sus propios propósitos. Por eso es que en el 21 dice, no buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo comprendía que la iglesia necesitaba líderes con mentalidad de reino, que estuvieran más interesados en edificar el reino de Dios que en crear sus propios ministerios. Entonces, él sostuvo a Timoteo como uno de sus discípulos y como ejemplo de un líder con mentalidad de reino. Entonces, el primer punto, en este caso que podemos observar sobre una solución para lo que son las divisiones, es buscar ser discípulos con mentalidad de reino. Creo que hemos podido explayarnos mucho y entender que hay varios conceptos de qué es un discípulo con mentalidad de reino. Tal vez alguien quiere decir algo para pasar al siguiente punto. Bien. Entonces veamos el segundo punto que podemos observar. Filipenses 1:27. A ver. ¿Quién puede leer? Ya, a ver. Ya. Patti, ¿puedes leer, por favor, Filipenses 1:27? Y también decirnos cuál crees que es del texto, cuál es la solución, la posible solución. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vayas a veros o que esté ausente,
Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es la pregunta? Según tú, lo que acabas de leer, ¿cuál puede ser una posible solución a lo que son las divisiones que existen? Ok. Pues aquí claramente dice que os comportéis como es digno del Evangelio, ¿no? Creo que la Biblia es lámpara a los pies de las personas que la estudian, va a decir el mismo sanos. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo que la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos enseña, vamos a tener un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Muchos cristianos lo que proyectamos no reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces lo que está diciendo acá, que una solución ante las divisiones es que reflejemos, que nos comportemos como el Evangelio de Cristo nos demanda, como es digno del Evangelio de Cristo. Así. Bien, ¿y cómo sería comportarnos dignos del Evangelio de Cristo? En la parte final dice, a ver. Dime. En la parte final dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, una forma que nosotros podemos... Un mismo sentir, la unidad. Sí. Y Jesús espera que el cuerpo, que la iglesia, trabaje y permanezca unida con un propósito en mente, que es la predicación del Evangelio. Ahora, cuando la gente trabaja en conjunto, trabaja en equipo, siempre existirán desacuerdos, porque recordemos que no todos pensamos igual. Entonces, cada uno va a tener diversos puntos o diferentes opiniones sobre un tema y sobre cómo hacer las cosas. Ahora, esta es la naturaleza del mundo en el cual vivimos. Y la iglesia, los miembros de la iglesia, nosotros, no somos diferentes. Los cristianos maduros en la iglesia entienden esto y aprenden a perdonar y buscan la unidad, incluso con la gente que tiene criterios diferentes. Entonces, recordemos que no se trata de nuestros deseos o no se trata de lo que nosotros pensamos o de nuestros caprichos, sino de edificar la iglesia de Jesucristo. Ahora, buscar la unidad. ¿Cómo nosotros podemos buscar la unidad? O sea, ¿qué debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos andar nosotros para poder llegar a este tipo de unidad en medio de los conflictos o tal vez en medio de las diferencias que podemos encontrar en el ministerio en la cual nos encontramos? Vamos a ver 3 puntos en los cuales nosotros debemos andar para poder estar en unidad entre nosotros como hermanos. A ver, voy a pedir aquí a Ani que pueda buscar Proverbios 29, 23. Luego Colosenses 3:13 va a ser Katia. Y Juan 15, del 12 al 13 va a ser, voy a decir a Waleska. Yo les voy a decir en el momento que van a leer, pero tengan ahí los versículos. A ver, vamos a empezar primero por Proverbios 29, 23. Le dije a Ani, creo. Proverbios 29, ¿no? 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. A ver, ¿cuál puede ser ¿en qué debemos andar según ese texto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? En humildad. Exacto, humildad. Frecuentemente podemos pensar que al ser llamados a liderar o cuando nos encargan algo, necesitamos tener las respuestas para todo y nunca debemos mostrar debilidad. Y esta es una trampa porque esta conducta conduce al orgullo
¿no? Y el orgullo conduce a la caída. Y cuando pensamos que necesitamos tener las respuestas para todo, ¿no? Como encargados de algo, eh, nos vamos a esforzar por tener la razón, incluso cuando no la tenemos. Entonces, el orgullo lo que va a hacer cegar nuestra visión y va a hacer que no permitamos que primero que recibir consejos y, y va a impedir que nosotros podamos eh, crecer. Ahora, un orgulloso generalmente no recibirá consejos de los demás ni aceptará la corrección de ellos. Esto significa que no seremos capaces de aprender. Cuando dejamos de aprender, también dejamos de crecer. Entonces, debemos buscar andar en humildad para buscar la unidad entre nosotros. Recordemos que esa debe ser una actitud en nosotros, porque, vuelvo a repetir, en el ministerio, en donde nos encontremos, en la universidad, en el trabajo, siempre va a haber ese tipo de personas, ¿no? Que tal vez se pueden creer más que otros, o incluso cuando nos dan a nosotros un cargo, no debemos olvidarnos que para mantener la unidad debemos debemos tener una actitud humilde, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo, con su vida, con su ministerio, demostró que sí se puede, siendo líderes, ser humilde. Ahora, Colosenses 3:13 le dije a Katia, creo, si no me equivoco. Ok, Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también, ah, así también, hacedlo vosotros. Ya. ¿Puedes decirme tal vez, según lo que puedes leer, cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo? Del texto que acabas de leer, ¿cuál puede ser una actitud que podemos encontrar en este Ah, versículo? el perdón. Claro, el perdonarnos unos a los otros. Ahora, gracias. Cuando hablamos del mandato de perdonar, Dios no nos da opciones. Se nos manda a perdonar porque ya hemos sido perdonados. Cuando perdonamos, podemos fácilmente trabajar con aquellos que nos han dañado o con personas que han cometido errores. Recordemos que nosotros no merecíamos el perdón y aún así Dios nos ha dado el perdón, nos ha otorgado el perdón. Por eso no podemos basar nuestro perdón en la conducta de otras personas, únicamente podemos basarlo en la misericordia y el mandato que Dios ya nos ha dado, que por gracia y misericordia de Dios pues hemos sido perdonados, Dios nos ha perdonado nuestros pecados, entonces de esta misma manera nosotros debemos actuar frente a las demás personas con el propósito de andar en humildad, de buscar la unidad. Entonces, el último punto, Juan 15:12 al 13. Dice, este es mi mandamiento, pero, no, aquí, de 11 al 12, sí, 12:13. 12, 13, sí, perdón. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Podrías decir cuál es la característica o lo que tenemos que hacer nosotros? Creo que está Sí, bien el de claro. amarnos los unos a los otros, sí. Exacto. Uno de los mandamientos más grandes que nos da la escritura es de amarnos los unos a los otros. Y Jesús tomó este mandamiento a un nivel más alto cuando él desafió a todos sus discípulos a amarnos los unos a los otros, como antes lo había mencionado, ¿no? El gran mandamiento de amarnos como él nos ha amado. Entonces, esto es importante porque Jesús dio su vida por todos nosotros.
eh, creo que no hay una muestra de amor más grande que el que dio Jesús al dar su vida por nosotros. Ahora, solamente imagínense cuán unida estaría la iglesia si nosotros, en vez de batallar por nuestros derechos o ofendernos fácilmente por tal vez alguna actitud de algunos hermanos o estar a la defensiva, como dicen ahora, la generación de cristal que dicen algunos, eh, si no haríamos todo esto y nos amáramos unos a otros como Jesús nos amó, ¿cuántas cosas más seríamos capaces de lograr juntos para Dios? Todos los creyentes estamos llamados a ser discípulos, a ser discípulos y a hacer discípulos. Nuestros llamados y dones no provienen de los hombres, sino han sido dados por Jesús. Y Él espera que andemos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Y en Efesios 4, bueno, ya después lo pueden leer, ¿no? Pero se nos muestra en Efesios 4 cuál debe ser, cuál es la manera digna, cuál es la manera de andar dignamente. Entonces, resumiendo lo que es el capítulo de Efesios 4, eso podemos ver en Efesios 4, dice, ¿no? Que andamos dignos de nuestro llamado cuando somos humildes y amables. Andamos dignos de nuestro llamado cuando somos pacientes unos con otros en amor. Andamos dignos de nuestro llamado cuando batallamos por la unidad en vez de contender unos contra otros. Y por último, andamos dignos de nuestro llamado cuando entendemos que somos parte de un cuerpo y que todos nosotros tenemos un llamado y un propósito. Y, y creo que todo es lo que acabamos de ver, por todo lo que dice acá, ¿no? Ser humildes y amables, hablábamos también de cuál debe ser nuestra actitud, del cambio que debe empezar en nosotros. Mm, Todo eso se resume una vez más en lo que es la mentalidad de reino. Andamos también andamos dignos, ¿no? Cuando somos fuertes. Ese tipo de comportamiento es lo que significa tener la mentalidad de reino. Y creo que ya quedó un poco claro, un poco más claro de lo que es este propósito, de nosotros buscar tener la mentalidad de reino. Ahora, quiero que tal vez pienses en el lugar donde estás, en estas preguntas que te voy a dejar y que lo puedes tomar como un desafío para tu vida si no lo estás haciendo, tal vez, ¿no? Te comprometes a hacer todo lo posible en cuanto dependa de ti para andar en armonía con los demás creyentes. Puede ser que nos encontremos en una batalla, se podría decir, espiritual en nuestra vida, en la cual estemos pendientes de qué hace otro hermano, qué no hace, cuál es su actitud, y, y tal vez nos damos cuenta que esto puede afectar. Entonces, ¿crees que sea posible que cada uno de nosotros pueda tomar esto y hacer lo más posible, hacer lo que más podemos hacer nosotros para poder andar en armonía con los hermanos, con los demás hermanos? ¿Estás más interesado en el crecimiento del reino de Dios que en que te reconozcan por lo que has ayudado a alcanzar? Estoy seguro que más de uno aquí presente se encuentra en algún ministerio, trabajando, ayudando. Tal vez nuestro propósito de cómo vamos a entrar al ministerio, que es servir a Dios, ya se está cambiando, se está transversando por, por una actitud de que, quiero que me miren a mí, ahora que todo es virtual, por ejemplo, hay más exposición a más personas, entonces tal vez
solo yo quiero salir en la pantalla, solo yo quiero que me den los trabajos a mí para aparecer más, para que las personas me vean. Entonces, tal vez nuestro propósito, lo que nos ha inspirado a servir a Cristo, a servir en el ministerio, tal vez ahora está cambiando. Entonces, pregúntate, encuentres, ¿de verdad estoy interesado en las cosas de Dios? ¿O ya cambió y estoy buscando mi propio beneficio? Y por último, ¿te comprometerías a ser un discípulo de Cristo con mentalidad de reino? Podemos ver que no es tan fácil. De cambios en nuestras vidas no vienen de la noche a la mañana. Cambios vienen en un proceso de día a día en el que cada uno puede estar en su comunión con Papá Dios. Pueden, por favor, cerrar sus ojos y vamos a orar. Espero que haya sido de gran ayuda este tiempo y que quede bien claro que la mentalidad del reino va siempre empezando en nosotros, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y que nosotros debemos poner ese granito más de no pensar en nosotros mismos, sino que empezar a pensar en los demás hermanos, en el conjunto que es la iglesia. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Padre Santo, examina nuestro corazón. Dice tu palabra que examina si hay camino de felicidad en mi vida, Señor. Tal vez, Señor, nuestra inspiración, nuestra meta, Señor, ha cambiado en el tiempo que hemos estado sirviendo. Tal vez ya no lo hago, Señor, para servirte lo que estoy haciendo. Tal vez ya lo estoy haciendo para que la gente me vea. Señor, solo tú conoces nuestros corazones. Sabes también, Señor, por qué te buscamos. Si buscamos para un propósito o para conseguir algo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esta mentalidad de reino. A que nuestro yo, Señor, a que nuestro viejo hombre no nos domine, Señor, no nos gane. Que podamos ser instrumentos tuyos, Señor. Ser esas personas que puedan reflejar, Señor, tu amor, tu perdón, Padre Santo, reflejar, Padre Santo, tu vida, lo que tú nos has enseñado, tu ministerio, Señor, que es la humildad también. Ayúdanos, Padre Santo, a poder cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entender que estamos en la iglesia, Señor, no para actuar individualmente cada uno, Señor. Tú nos has enseñado y nos has inspirado, Señor, y nos has mandado a amarnos los unos a los otros, Señor. Gracias, Padre Santo, por morir en la cruz por nosotros. Pecados, por morir, Señor, por nosotros. Y ayúdanos a poder tener esto de ejemplo, Señor, para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Todos los días tenemos dificultades, todos los días tenemos problemas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder entender el propósito que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender el propósito de cada uno de nosotros, de los chicos que se encuentran aquí, de su propósito en la iglesia en la que se encuentra, Señor, en donde sirven. Bendice, Padre Santo, el ministerio en cada uno, en donde nos encontremos, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú nos bendices, Señor, en las cosas que hacemos, pero si buscamos primeramente tu reino, si buscamos primeramente tu agrado, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese tiempo que nos has dado. Ayúdanos, Padre Santo, en todas las cosas que podemos hacer. Y sé de bendición, Padre Santo, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero no, sin ti no soy nada, no puedo hacer nada. Hola, ¿qué tal? Quiero saludar a todo el grupo de jóvenes con una visión. Les habla Diego Pacelo, integrante del grupo 2020. Y bueno, sabemos que muchos están pasando por situaciones complicadas con esto de la pandemia. Personas que se han adelantado, otras personas que están enfermas.
Y bueno, quiero animarte a que podamos interceder por otras vidas, ¿no? Interceder y no solamente interceder, sino que también buscar la unidad. Hoy vivimos en un tiempo de quizás mucho virtual, poco contacto, ¿no? Y si es contacto, tiene que ser